tierra hay conflictos y guerras, pestilencia y dolor. Vamos a mirar los primeros 16 versos del Evangelio de San Mateo en el capítulo 20, por favor. Vamos a dar lectura en el nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo. ¿Lo tienen todos? Dice la palabra del Señor: porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros, diga obreros, para su viña. Y habiendo convenido con los obreros en un denario al día, los envió a su viña. Saliendo cerca de la hora tercera del día, o sea, las 9 de la mañana, vio aún a otros que estaban en la plaza desocupados, diga desocupados. Y les dijo: id también vosotros a mi viña, y os daré lo que sea justo. Y ellos fueron. Salió otra vez cerca de la hora sexta, o sea, las 12, y novena, o sea, las 3, e hizo lo mismo. Y saliendo cerca de la hora undécima, o sea, las 5 de la tarde, halló a otros que estaban desocupados y les dijo: ¿por qué estáis aquí todo el día desocupados? Le dijeron: porque nadie nos ha contratado. Él les dijo: y también vosotros a la viña, y recibiréis lo que sea justo. Cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo: llama a los obreros y págales el jornal, comenzando desde los postreros hasta los primeros. Y al venir los que habían ido cerca de la hora undécima, recibieron cada uno un denario. Al venir también los primeros, pensaron que habían de recibir más, pero también ellos recibieron cada uno un denario. Y al recibirlo, murmuraban contra el padre de familia, diciendo: estos postreros han trabajado una sola hora, y los has hecho iguales a nosotros, que hemos soportado la carga y el calor del día. Él respondiendo dijo a uno de ellos: amigo, no te hago agravio, ¿no conviniste conmigo en un denario? Toma lo que es tuyo y vete. Pero quiero dar a este postrero como a ti. ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tienes tu envidia porque yo soy bueno? Así los primeros serán postreros, y los postreros primeros, porque muchos son llamados, mas pocos escogidos. Gloria a Dios. ¿Hace cuánto tiempo fue la última vez que usted leyó la Biblia? ¿Se recuerda? ¿Se recuerda cuándo fue? La última vez que usted leyó la Biblia. Hermano, apenas unos minutos, ¿verdad? Bueno, es muy importante, hermanos, a través de la palabra del Señor, nosotros nos damos cuenta de los objetivos, de la voluntad, del propósito de Dios para nosotros. Y la Biblia dice que debemos de escudriñar la palabra, porque allí para nosotros está la vida eterna. Así pensamos, que ahí está la vida eterna. Y es bueno pensar de esta manera, porque de otra manera, entonces, hermanos, haremos mal. Pondremos la Biblia a un lado y nosotros pues perderemos las virtudes que en ella se encierran. El tema de esta noche es un tema muy sencillo, así como acabamos de leer acá la parábola de los obreros de la viña. Ese es el mensaje, ese es el tema, la parábola de los obreros de la viña. ¿Cuál es el significado de todo esto? Muchos hermanos, hay varios significados, y son miles de predicadores que hemos predicado en estas porciones bíblicas, con texto o con temas diferentes, con una palabra, hermanos, completamente diferente, pero necesaria para cada uno de los oyentes. Siempre la palabra del Señor hace lo que Dios quiere que se haga, así dice la Biblia. Ella siempre hace lo que Dios quiere que se haga. Y nosotros la leemos un día, hermanos, y la escuchamos otro día, y llega el momento donde Dios nos habla en esas mismas porciones bíblicas. Porque este es el trabajo de la palabra del Señor, darnos vida. La Biblia dice que ella es como una fuente, hermanos, que está siempre fluyendo, o un río. Un río no es un estanque, sino es algo que está fluyendo, y cada vez es agua nueva, ¿me entiende? Entonces, esta es la palabra del Señor. Ahora, cuando nosotros leemos esta parábola, ya nosotros nos damos cuenta claramente cuál es el objetivo
¿Y cuál es el propósito? Es de que aquellas personas a las que son llamadas, hermanos, puedan entrar y recibir los beneficios a los cuales son llamados. Algunos han supuesto que esta parábola se refiere a varios periodos de la vida. Número uno, cuando las personas se convierten y entran al servicio de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, se supone que los llamados, hermanos, a la hora undécima, o sea, los últimos, se está refiriendo a las personas que se entregaron a Cristo cuando ya eran ancianos o en su punto o en su lecho de muerte, cuando ellos ya estaban a punto de partir. Evidentemente que este no era el mensaje que nuestro Señor Jesucristo quería comunicar a los lectores o quería comunicar a la iglesia. El propósito de esta parábola es que Dios, en su gracia soberana, en su única misericordia, porque Dios es único en misericordia, Dios puede conceder las mismas recompensas a las que entran en su viña, sea en la última hora y cuyo periodo de trabajo por lo tanto es de corta duración. Dios puede hacer lo mismo con el que entró de último como con el que entró primero. Y es aquí donde nosotros miramos, hermanos, de que la vida de muchos ha sido como más agitada de muchos años atrás. Y expectamos nosotros, por consiguiente, recibir de parte del Señor bendiciones completamente diferentes, como estos hombres que habían ido desde tempranas horas de la mañana. En la palabra del Señor hay hombres que fueron pioneros de la iglesia, hombres que formaron el camino, que prepararon el camino, que abrieron la brecha para nosotros poder de esta manera caminar. Y si hablamos del Antiguo Testamento, tenemos una gama de hombres, pero hablando del Nuevo Testamento, tenemos un hombre que, a pesar de que el camino estaba completamente cerrado, oscuro y limitado para que el hombre pudiese caminar o para que pudiese visualizarlo, dice la palabra del Señor que apareció uno llamado Juan el Bautista. Este hombre, al igual que muchos predicadores o al igual que muchos cristianos, hermanos, el periodo laboral de él fue tan corto, dice la palabra del Señor, que no se menciona mucho en la Biblia al respecto, pero el trabajo que este hombre hizo es un trabajo que no hizo ningún otro hombre sobre la faz de la tierra. El trabajo de San Juan el Bautista era preparar el corazón del hombre para que pudiese recibir lo que del cielo venía. Hermanos, hemos mirado nosotros una gama de hombres en el Antiguo Testamento, hombres que anduvieron de acuerdo a la voluntad del Señor, hombres que se dirigieron en los caminos rectos del Señor, hombres que guardaron la palabra del Señor, hombres, hermanos, que hicieron grandes hazañas, poderosos en palabra, poderosos en hechos, poderosos en milagros. Pero cuando nosotros miramos a este hombre llamado Juan el Bautista, miramos en él a un hombre sencillo, pero ninguno de los hombres que han predicado la palabra de Dios han sido como Juan el Bautista en cuanto al ministerio de preparar el corazón del hombre en el tiempo de la oscuridad, en el tiempo de la apatía espiritual, en el tiempo, hermanos, de la vacuidad, de la religiosidad del hombre. Apareció este hombre cuando era menos creíble de que Dios hablaba. Apareció San Juan el Bautista, y el mensaje de Juan el Bautista no se parece al mensaje de los hombres en este tiempo. Un mensaje superficial, un mensaje poco profundo. El mensaje de San Juan el Bautista era un mensaje de conciencia, era un mensaje de reconocimiento, era un mensaje profundo al corazón del hombre, a la conciencia del hombre, al reconocimiento de su necesidad, a su nombre. Sin embargo, el ministerio de Juan fue bastante corto, pero la recompensa que este hombre estaba recibiendo, y no me voy a detener en Juan, la recompensa que este hombre estaba recibiendo era completamente, hermanos, inequívoca. Era una recompensa gloriosa, porque a pesar de que fue poco el servicio en la obra del Señor, después que arrancaron su cabeza, hermanos, ya no lo miramos más. Fue tan corto su periodo
que Dios, hermano mío, al igual que los profetas del antiguo tiempo y al igual que los apóstoles, le ha dado la misma recompensa. La recompensa de que aquel que pierde su vida por causa del evangelio, entonces la guarda. Pero aquel que guarda su vida, hermanos, pretendiendo librarse de las situaciones en este mundo, usted la pierde en su nombre. Alégrese pues. Ahora, pero tenemos otro que trabajó más, y este fue el apóstol Juan. Los dos se llamaban Juan. Uno fue chiquito en su labor, en el sentido de que trabajó menos, por así decirlo, aunque su labor fue más grande. Pero vemos el otro que quedó hasta, hermanos, tiempo después. A este, según el evangelio de San Juan, dice de que el apóstol Pedro se acercó a Jesús y le dijo: ¿y qué pasó con este? ¿Y a ti qué? Le dijo el Señor. Yo quiero que este se quede, le dijo, hasta que yo venga. Le dijo: ¿y qué? Yo quiero que él quede hasta que yo venga. Le dijo: ¿y qué? O sea, le dijo, los días van a ser más prolongados. Y así fue. Murieron. San Juan, hermanos, el apóstol fue el último de los apóstoles en morir. El último. Trabajó más. Pero sí, porque hasta su ancianidad, cuando ya poco veía a este hombre, poco se movía. Imagínense, ya no podían detener a este viejito. Dice la palabra del Señor de que lo enviaron a una isla, allá aislado, lo mandaron donde estaban todos los presos, todos los malvados. Allá lo mandaron al anciano Juan. Allá, estando en la condición, dice, de un prisionero, este anciano con pocas fuerzas, dice que él miró la visión, hermanos, de nuestro Señor Jesucristo, del mismo espíritu de la profecía, hermanos, hablando con él. El Dios Todopoderoso descendió a donde se encontraba el apóstol Juan para darle la revelación final. En su ancianidad, él cayó postrado, debilitado, dormido, como muerto. Y dice que aquel ser tan glorioso puso su diestra sobre él y él recobró fuerza y pudo ponerse sobre sus rodillas. Y le dijo: ahora, Juan amado, escribe lo que ves. Escribe las cosas que eran y las cosas que ves y las que han de ser después de esta, y envíalas a las 7 iglesias. Porque el que está hablando es fiel y verdadero. El que tiene los 7 candeleros, el que tiene la llave de David, el que abre la puerta y nadie cierra, el que cierra y nadie abre, dice esto: escríbelo a su nombre. Imagínense, pero ¿con quién enviaba esta carta Juan? ¿Con quién iba a enviar? Tuvo que escribirla y llegó el momento de que se apiadaron y lo volvieron a mover. Entonces Juan viene, hermanos, y nos hace notorias estas glorias del Señor Jesucristo. Ahora, a diferencia de San Juan el Bautista, este último apóstol, hermanos, vivió más tiempo, pero a pesar de que su labor duró más tiempo, tiene la misma recompensa del Señor, por lo que nosotros estamos luchando, y es la vida eterna. Aquí no se trata del que llega primero, aquí se trata del que llega hacia la meta, su nombre. Por eso es que el apóstol Pablo decía: yo prosigo al blanco, yo sigo hacia la meta, para ver si logro obtener aquello para lo cual yo fui llamado. O sea, iglesia, usted ya empezó, por favor, no se detenga donde se ha quedado. Aquí todavía nosotros estamos, hermanos, a una legua del camino, pero esa legua puede ser la más larga del camino. Hay que saber caminarla, y como decíamos ahora, hay que caminar con mucha paciencia y hay que caminar con mucha esperanza. Dios puede dar las mismas bendiciones espirituales o bendiciones eternas a los gentiles que entraron de último, como también lo hizo con los judíos, o a las naciones que se conviertan en las últimas instancias a la fe del Señor Jesucristo, como lo hizo con aquellas que se convirtieron en los tiempos de la predicación de los apóstoles hace 2000 años atrás. Las mismas recompensas están dadas para nosotros. Es la presencia del Señor, la sangre de Jesucristo, la palabra del Dios, la vida eterna, la salud, la prosperidad, si nosotros obedecemos al Señor a su nombre. Observemos entonces algunos principios, varios pero importantes, que contiene esta parábola, la parábola de los obreros de la viña. Aquí hay un gran regaño, hermanos, para mucha iglesia, para muchos hombres aún en el mundo.
Dios está regañando al ser humano al respecto. El espacio está ahí, pero los hombres son tan apáticos, dije yo, y hermanos, han vuelto la espalda al Señor, que no les importa que hay un depósito que Dios ha destinado y ha preparado para que ellos sean salvos. Ellos no quieren todavía, y es ahí donde hay un gran peligro, grave peligro, porque el último versículo dice claramente que muchos postreros serán primeros y muchos primeros serán postreros. Pero el problema es que hay muchos llamados, pero son pocos los que están adentro, son pocos los que verdaderamente aprecian, hermanos, lo que el Señor ha otorgado o está otorgando a todos aquellos que le amamos. Número uno, principio número uno, la condición espiritualmente hablando en que viven los pecadores. Y nosotros como iglesia, hermanos, a veces no diferimos o sí diferimos de la misma condición de ellos. A diferencia de que ellos viven en el pecado, hermanos, viven alejados de la presencia del Señor, de las promesas de Dios, y nosotros aún con conciencia a veces tenemos las mismas actitudes que tiene este tipo de personas. El hombre pecador por naturaleza se conoce que no quiere nada con Dios, pero que la iglesia no quiera nada con Dios, esto ya es sumamente alarmante. Por eso es que Dios se preocupa, y por eso están estos escritos acá. Y como dijo el apóstol San Pablo, a mí no me es molesto el anunciárselos a ustedes constantemente, porque el trabajo y el deber nuestro es que ninguno se pierda hasta el día en que Cristo venga. Estemos siempre firmes. Dele fuerte ese aplauso al Señor, a su nombre. Entonces, ¿cuál era la condición en la forma espiritualmente hablando de los pecadores de ese tiempo? Dice la palabra del Señor de que estos estaban completamente, ¿cómo estaban? Desocupados. Estaban desocupados. Estaban en la plaza, estaban sentados, posiblemente estaban chisteando, pero dice la palabra que ellos estaban desocupados. Cuando el hombre o el padre de familia salió para buscar labradores, trabajadores, hermanos, agricultores, para que le ayudasen a piscar, hermanos, en su viña, dice que los encontró desocupados. Y esta es la condición del hombre en su naturaleza. Durante la vida el hombre está desocupado. El hombre no tiene en qué ocuparse. Están desocupados aún con posibilidades y con facilidades de trabajo, porque esto es lo que más entorpece, hermanos, el razonamiento de la humanidad. Entonces esto es lo que acontece, o esto es lo que estaba pasando. Grandes posibilidades, y los hombres no querían ocuparse. Cuando el hombre se vuelve ocioso, dice un dicho por ahí, un refrán, que la ociosidad es la madre de la pobreza. Y esto es cierto. Hombre, mire, mujer, por favor, cuando usted quiere prosperar en su vida, usted no va a estar esperando que le caigan del cielo, del árbol, los nances. Usted se va a levantar a sacudir el árbol o a recoger, pero usted va a hacer algo. Alabado sea Jesucristo. Y esto es lo que sucede. A veces estamos en necesidades nosotros, pero no hacemos nada. Y hablando de la vida espiritual del hombre, el hombre se está muriendo, y hay faenas que Dios nos está llamando a nosotros realizar, y no podemos hacerla. Vemos el diablo haciendo pedazos la viña, y nosotros no nos levantamos para contrarrestar. La palabra de Dios dice que tenemos que prestar atención, actuar, movimiento, ejercer, dice la Biblia. Probadme ahora en esto, dice el Señor, si no abriera las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde, y reprenderé por vosotros al devorador. Dios nos llama a nosotros a mantener la tranquilidad, no solo en las finanzas, no solo en los materiales, sino en todo lo que nosotros emprendemos. La palabra del Señor dice que si nosotros nos movemos, que si nosotros actuamos, entonces el cielo se mueve a nuestro favor. Dale un aplauso al Señor.
El cielo se abre a nuestro favor. La Biblia dice que acontece que cuando usted obedece al Señor, el cielo se abre, las bendiciones vienen, las bendiciones se van, el enemigo huye, la pobreza huye, la enfermedad huye, la presencia de Dios viene y con él toda la providencia a su nombre. Entonces, están desocupados con posibilidades de trabajo. Nosotros estamos aquí muchas veces, yo se lo dije los otros días, la gente que más necesidad tiene es la que menos busca a Dios. Se lo voy a decir por qué. Aquí aparece, ¿qué pasó, hermano? No lo he mirado. Uy, mire, hermano, que tuve un gran problema. ¿Y qué le pasó? Mire, hermano, es que he estado bien escaso el trabajo, una semana tengo sin trabajar. Pero no le he mirado en la iglesia. ¿No ha trabajado y no ha venido a la iglesia? Ahora, esta es la vaina, esto es donde los hombres se mantienen desocupados. Yo les dije los otros días, cuando usted se va a trabajar con el patrón, le da 14 horas, ¿verdad que sí? Y gozoso usted, overtime, metido overtime. Pero el día que descansa, no le da 2 horas ni 3 horas al Señor de rodillas. Pero tiene la necesidad. Tenemos la necesidad, ¿cierto? Ahora, cuando me refiero a usted, no me estoy refiriendo a usted que está frente a mí. Me refiero a la iglesia del Señor. A la iglesia de Dios. Estamos en estas situaciones, no hacemos nada, estamos desocupados. La ociosidad, dije yo, es hermanos, la ciencia que se usa para empobrecer al hombre. Así de sencillo. El ocioso todo el tiempo está buscando una excusa. Por eso es que la palabra del Señor nos dice que en cuanto a nuestra salvación tenemos que ocuparnos con temor y con temblor. El apóstol Pablo le dijo a Timoteo: ocúpate en la exhortación, ocúpate en la lectura, ocúpate en la enseñanza, entre tanto que yo voy. Y le dijo: no te quiero ocioso, es necesario que te ocupes. A su nombre, a su nombre. Hay gente que dice que no tiene nada que hacer en la iglesia, que no hay nada que hacer en la iglesia. El marido le ha metido esto en la cabeza, o la mujer le ha metido esto en la cabeza. ¿Y qué vas a hacer a la iglesia si allá no hay nada que hacer? Que no hay nada que hacer. Mire, aquí se hace lo más glorioso: alabar al Señor Jesucristo, para que Él pueda aquel día darnos la recompensa, no un denario, sino la vida eterna, acceso a las moradas eternas. A su nombre. Entonces, los hombres están desocupados con la posibilidad, dije yo, y la facilidad de trabajo. Están desocupados, aunque tal vez responsables ante Dios, a pesar de sus elevadas expectativas sobre su servicio. Están desocupados. Y es aquí donde entramos nosotros en un grave problema. Hay que tener muchísimo cuidado. Cristo dijo claramente que el que, hermanos, tiene algo, dice que lo proteja, que luche por él, que lo guarde. ¿Por qué? Para que nadie venga y arrebate lo que se le ha dado. Para que no le arrebaten lo que conserva. Mateo 25 lo dice claramente, que aquel que tiene pero no hace nada con lo que tiene, se le quitará y se le va a dar al que tiene más. Dios no es injusto, Dios es un Dios justo. Es cierto que aquí en la parábola Él está dando en una forma equitativa a uno y al otro. Sin embargo, en cuanto a estas glorias, hay galardones que Dios tiene preparados para nosotros, y lo hemos dicho. En cuanto a la salvación, Dios es igual, pero en cuanto a estas recompensas que ameritan aquellos grandes hombres, aquellas grandes mujeres que se esforzaron, dice 1 de Corintios, que el Señor Jesucristo nos va a juzgar a nosotros y nos va a dar los regalos de acuerdo al esfuerzo de cada uno. A su nombre. Imagínense esos regalos que vamos a tener. Entonces, vemos nosotros que con la muerte, el juicio y la eternidad esperándoles, todavía están desocupados en cuanto al trabajo que Dios les ha mandado hacer, en cuanto al trabajo de la piedad, en cuanto al trabajo de la distribución de la palabra del Señor, en cuanto al trabajo del servicio a Dios. Mire, hermano, esto es lo más triste y es lo más difícil. Que a fuerzas nosotros hacemos las cosas para Dios. Esas fuerzas. Usted lo sabe mejor, yo lo sé mejor. En lo mío yo lo sé muy bien. A fuerzas lo hacemos. Cuando Dios nos llama a servirle, hermanos, es poco lo que nosotros podemos hacer por ellos. Estamos buscando el denario.
Pero hay recompensas que son mucho mejores que los denarios, que son mucho mejor que los dólares verdes, que son mucho mejores que los francos suizos, que son mucho mejores que las libras esterlinas inglesas, que son mucho mejores que los yemen, que son mucho mejores que los euros. Hay recompensas que no tienen precedentes y no tienen iguales. Y nosotros nos esforzamos, por eso la palabra del Señor nos regaña a nosotros a tener cuidado en cuanto a esas preocupaciones que, hermanos, entorpecen la visibilidad de las cosas eternas. La Biblia dice que nosotros debemos de poner nuestra mirada en los cielos, porque de allá esperamos a nuestro Salvador Jesucristo, no en las cosas terrenales, a su nombre. Aunque bien que hacen falta, y son necesarias, pero la Biblia dice que si Jehová, hermanos, no está con nosotros edificando, es en vano el trabajo, es en vano el esfuerzo. Es por demás que os levantéis de madrugada y vayáis a reposar de tarde y que comamos pan de dolores. Es por demás, por más esfuerzo. Mire a su alrededor, solo mire a su alrededor lo que ha sucedido. Ahora lo ves y ahora no lo ves, dijo el Señor. ¿Qué? Ahora lo ves y ahora no lo ves. Así dice la palabra del Señor. Todo lo que recojas lo pondrás en saco roto, y lo que metas en tu casa de un soplo lo voy a disipar. Así dice la Biblia. Bueno, están los grandotes, ahí están los grandes, pero la porción del pobre es Jehová de los ejércitos. Esa es nuestra porción. Bienaventurados somos nosotros los pobres. A su nombre, iglesia. Gloria a Dios, aleluya. Meditaba yo, y esto no es a manera de burla, no es a manera de burla, porque no nos vamos a burlar ni de grandes, ni de pequeños, ni de ricos, ni de pobres. Pero meditaba yo en esto. Cuando los ricos hacen sus nidos, hermanos, en los lugares altos, porque así dice el proverbio, que las riquezas de los ricos son ciudades fortificadas. Esas son las riquezas de los ricos. Esta es la confianza de los ricos. Hace sus nidos, hermanos, en los lugares altos, y viene Dios y hasta ahí los alcanza. Mire, es triste mirar a un rico, hermano, salir en la misma condición suya, al lado suyo, en la misma barca suya, en el mismo burro suyo, porque ha perdido todo. Es bien triste mirarlo de esta manera. Pero cuando tienen, apártese, amigo, hágase a un lado, sin saber que delante de Dios todos somos iguales. La casa del pobre se destruye como la casa del rico. Se inundó la casa del pobre como la casa del rico. El viento pasó, hizo pedazos lo del pobre, hizo pedazos también lo del rico. Ahí no hay acepción de personas. En cuanto a la salvación, tampoco. Dios da a todos por igual. Qué maravilloso es Dios, a su nombre. Principio número 2, el gran propósito del ministerio cristiano, al instar a los hombres a reconocer los deberes de la fe cristiana. Estas son cosas que nosotros debemos de entenderlo y atesorarlo. Por lo tanto, debemos demostrarles a los hombres, a todos los seres humanos, la necedad, la maldad, gloria a Dios, de descuidar su alma. Yo dije, hermanos, que la muerte está encima, el juicio está encima, la eternidad les está esperando, y todavía el hombre se mantiene desocupado. El hermano G. Ávila hablaba en uno de sus mensajes hace muchos años atrás, prácticamente, hermanos, en su juventud, y él hablaba acerca de uno de los terremotos que va a existir, hablando de Jerusalén, la ciudad del gran Dios, la ciudad del gran Rey. Dice la palabra del Señor que se va a partir. Esta ciudad se va a partir, la ciudad de Dios. Mire esto, el juicio es eminente, pero a pesar de que el juicio es eminente, el hombre no presta atención. Los judíos son los más difíciles de convertir al Señor Jesucristo.
son los más difíciles de que acepten la palabra y el sacrificio de Jesucristo. Y así como ellos, habemos, hermanos, cientos y miles de personas alrededor del mundo pensando de que vamos, hermanos, a tener una eternidad todavía sobre la faz de la tierra. Este hombre mencionó varias capitales del mundo que son las que se creen, hermanos, que son las reinas y las madres en el mundo entero. Hermanos, si usted va a la capital de San Salvador, no se parece. Dicen que es la mejor de todo Centroamérica. Edificios lujosos y el pueblo se está muriendo de hambre. Hay calles, hermanos, que usted entra por un lugar y sale al mismo lugar y dicen, y esta calle para acá hasta acá. Dicen, falta de cálculo, problema de cálculo. Qué ridiculez, solamente para hacer algo que el resto del mundo no tiene. Cuando se le están muriendo los niños, cuando se le están muriendo, hermanos, las mujeres, los jóvenes se andan muriendo, oliendo pega y fumando marihuana en la calle, en vez de invertir el dinero en educación. Así están todas las capitales del mundo, con miles y millones de personas. ¿Por qué? Porque todo mundo busca la capital, porque es el lugar de los grandes. Pues este hombre dijo claramente, las capitales están en esta condición y han levantado, dijo, grandes monumentos como Nueva York, como la capital de Brasil, como la capital de Rusia, la capital de Argentina, la capital de México. Mencionó la capital de México y él dijo claramente, edificio sobre edificio estará cayendo. Dese cuenta de esa palabra, hermano, varios años después, esa palabra cumple. El hombre mira el juicio, pero el hombre no se levanta. El hombre no hace nada por su vida, su nombre. Lejos de eso, el pecado se enroscan como la serpiente que el hermano miraba en su pecado. ¿Y quién lo saca de ahí? Y lo guardan. Y lo guardan. Y yo le digo al Señor, alúmbrame por favor, Señor, que quiero mirar esta oscuridad. Y Dios me enciende la luz. Gloria a Dios, aleluya. Y digo yo, Señor, pues aquí vamos. Aquí vamos, Señor. Para que nadie se pierda, a pedir misericordia. A pedir misericordia. Y aquel va como el buey al matadero, viendo la dificultad que hay delante de él. Ahí va como el buey al matadero. Por eso este es el trabajo. Hay que enseñarle al hombre la necedad de la maldad que hay en él al descuidar su propia alma. Hay que enseñarle al hombre que las fatigas del pecado son absolutamente más severas y degradantes que el servir a Dios. Porque no le servimos a Dios porque estamos cansados, agotados y agobiados. Es cierto. Dicen los hermanos cada vez que pasan acá arriba, ¿cuántas veces nosotros llegábamos a las 4 de la mañana en las cantinas y en los nightclubs y ahora no venimos al culto? ¿Es cierto? ¿No venimos? ¿Se acuerdan? 3 de la mañana y a las 6 estaban en la pulga. Tremendo menudo con chile para bajarla. Mi abuela dijo, uno por ahí un plato de avena espesa me daba, dijo, cuando amanecía así. Dijo, está bueno. ¿Cierto? El mundo le daba los placeres, ¿verdad? Y no le daba cansancio. Y eso le da la vida eterna. Y no nos esforzamos. Y no nos esforzamos. Wow. Pastor, no puede ir hoy. ¿Qué pasó? Estoy trabajando. Pastor, ¿y yo qué hago? ¿Qué hago yo? No fui a hoy, pastor. ¿Qué pasó? Es que trabajé. ¿Y yo qué hago? Dígame usted. Mire, hermano, si el deber mío es enseñarle la palabra de Dios, yo no puedo meterlo allá arriba. No puedo. No, usted venga delante de Dios y dígale, Señor, tú sabes que a mí no me gusta ir a la iglesia, es la mera verdad. Y a mí me gusta que el jefe me ponga a trabajar. Esa es la verdad, pues. ¿A su nombre? Dale un aplauso al Señor, por favor. A su nombre, a su nombre. Las fatigas del pecado son más duras que la de servir al Señor Jesucristo. Hay que enseñarle que la obra de Cristo es dulce y que es refrescante y que los hombres encuentran descanso
hermanos, para sus almas cuando llevamos el yugo del Señor. Así dice la Biblia, que encontramos en Él el respaldo que necesitamos para nuestra fatigada alma. Por consiguiente, hay que instar a los hombres al trabajo. ¿A cuál trabajo? Al trabajo de solemne reflexión, a revisar su vida pasada, hermanos, a revisar su condición presente, de dónde usted viene, a dónde se encuentra, quién usted era, quién usted es. Acuérdese cuando andaba arrastrado en las cunetas y ahora el Señor lo ha sentado en silla de príncipe. Pero no solo eso, acuérdese cuando hablaba lengua, cuando danzaba, cuando veía visiones, cuando profetizaba, cuando anunciaba la palabra de Dios en la calle, y ahora se ha callado, ahora ha cerrado su boca. Isaías dice, ahora se ha quedado como perro mudo, mano. Eso dice Isaías 56 y lo dice Pablo también. San Pablo dice en Filipenses 3, cuidado de los perros fraudulentos, dice. Ahora nos hemos quedado así nosotros. Así dice Isaías, soñolientos, dice, y hambrientos. Esta es la iglesia. No se refiere a nadie más, se refiere a la iglesia, al Señor. Es triste. Le bajo. Pero esta es la palabra de Dios. Esta es la palabra del Señor Jesucristo a su nombre. Esto no lo va a ver allá. Entonces reflexione en estas situaciones, porque una de las grandes, escuchen lo que le voy a decir, una de las grandes razones de la despreocupación de los hombres es que nunca se detienen para reflexionar. Nunca reflexionamos. De entonces o de ahí es a donde nace el requerimiento de Dios, donde dice Jeremías capítulo 7 y el versículo 3, mejorad vuestros caminos. Mejorad vuestros caminos y vuestras obras. Es cierto, dele la vuelta a la casa, mano. Dele la vuelta por la reguera de la casa. Mire el cerco, que no se le esté cayendo, que no esté aportillado. Y la casa, que no esté agrietada, que no tenga termitas o comejenes, pues. Que no haya, hermanos, nada que le va a causar problemas el día de mañana. Reflexione en sus caminos, reflexione en su vida. Repito, acuérdese quién era. Por eso el Señor le dijo a la iglesia en Éfeso, acuérdate por favor de dónde has caído, a por dónde has venido y a dónde te encuentras. Te sientes tan tranquila, estás tan pasiva que piensas que el cielo está ganado para ti. Pero Cristo le dice, arrepiéntate y vuelve a las primeras obras, porque si no vendré y quitaré el espacio del candelero de su lugar si no te hubieses arrepentido. A su nombre. Hay que reflexionar, tenemos que detenernos. A veces parecemos evangélicos mesiánicos, ¿verdad? No porque somos del Mesías, sino porque allá al mes aparecemos. ¿A su nombre? Entonces aparecen las objeciones del Señor. Cuando Él nos llama la atención y nosotros no hacemos nada al respecto, aparecen las objeciones. Isaías en su capítulo 1, el versículo 2 y 3 dice lo siguiente: oí cielos y escucha tu tierra, porque habla Jehová. Entonces el pastor, habla Jehová, crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. Madre, padre que está aquí, ¿cómo se siente usted o cómo se sentiría usted que el hijo de sus entrañas, que para empezar, para traerlo al mundo fue un terrible dolor, ok, luego de eso que casi se le muere porque la viruela andaba cerquita, no, esos tiempos no, pero ya andaba ahí que se lo arrebataban, y el sufrimiento de verlos día, noche, pleito con la mujer porque él no se levantaba a cambiarlo, pleito con el marido porque tantas cosas, su hijo, tanto que le costó, casi el ojo de la cara, y llegó a 15 años y el desobediente se le va de la casa. ¿Cómo se sentiría usted? O sea, ¿qué quisiera hacer con ese hijo? Porque el problema no fue solo lo que pasó desde el primer año o desde que nació hasta los 15 años, sino que ahí es donde se genera el problema.
Desde el momento de la rebeldía y se le va de la casa como al hijo pródigo. El pobre viejo, hermanos, limpiaba la planta de maíz y levantaba su rostro. Esto era todos los días, poco comer. Posiblemente ya estaba consumido el hombre de estar esperando al hijo pródigo, que él venía de gastar el dinero con rameras y de disfrutar con todos los amigos. Y que pues, mi papá pues, y el pobre viejo allá, hermanos, que las costillas ya se le contaban, tan deprimido, con ansiedad, esperando el tiempo que regresara. Cuando regresó, hasta que le dio la gana. Después de 15, 20 años tal vez no se acordó de la nana, del tata. ¿Cómo se sentiría usted? Ahora el Señor dice: escucha cielo, oír, y escucha tierra, porque habla el Señor Jehová. Yo creé hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. Cuando me iban a servir, ellos me abandonaron. Ahora Él dice: el buey conoce a su dueño, y el asno el pesebre de su Señor. Pero Israel no entiende. Mi pueblo no tiene conocimiento. Esta es la diferencia entre los animales y el ser humano. Pastor, no se meta por ahí, por favor. Dijo un hermano: que me disculpe la burra, dijo, que la sacamos aquí. A su nombre. Amén, así es. Es que Dios, estos son los regaños no son los míos, son los regaños del Señor. Mire, si este asunto suena mal, dígale: Señor, por favor, no me hables de esa manera. No me hables así, porque conmigo vas a tener problemas, pues. Yo no te insulto. Así se siente, ¿verdad? Como si fuera un insulto de parte del Señor. Pero es la verdad, es la palabra de Dios, y yo no la puedo quitar de ahí. Hay otros que la quitan por allá y tienen que hablar superficiales, así, cositas así, nada más. No, Señor, aquí hay que decirle al pan, pan, y al vino, vino. Aquí hay que decir lo que es. ¿Me entiendes? Y al diablo hay que decirle que es el diablo y ya se fue al infierno. Y a la momia hay que decirle que es la momia. ¿Qué importa que sea el papa? Hay que decírselo. Que no se arrepiente también, ¿me entiendes? Hay que decir la verdad. Este lo necesita a su nombre. Entonces, cuando el Señor nos reprende, entonces es donde viene la fatiga y viene el trabajo. Viene la mano de Dios sobre nosotros y empezamos nosotros, como los del terremoto, a querer levantar aquellos grandes muros de concreto sobre nuestras espaldas. Y no podemos. Y ahí estamos: auxilio. Apenas 2, 3 pisos. Ahí tienen que subir eso hasta arriba, estamos así: auxilio. Y nadie llega. Y no hay socorro. Cuando Dios pone su mano, nadie lo va a librar, se lo garantizo. ¿Quién puede librarlo de la mano de Dios? Y grito: auxilio. Nadie, Señor. Ahí no hay auxilio que valga. Ahora, por favor, acérquese al Señor Jesucristo para que usted pueda descansar. Trabajo. Dije yo, hay que enseñarle a los hombres que se vuelvan al trabajo de sincero arrepentimiento, de arrepentimiento para con Dios. En el arrepentimiento, escúcheme bien, está implícito la convicción. ¿Convicción de qué? La convicción de pecado. O sea, la constricción y el dolor por el pecado. Y el apartarse, mejor dicho, del pecado y volverse al Señor de todo corazón. En el arrepentimiento está eso. Le voy a decir una cosa: hay cosas de las que el hombre no se arrepiente todavía. Y le voy a decir esto, escúchenme. Hay cosas de las que el hombre no se arrepiente todavía porque no quiere dejarlo, no quiere abandonarlo. Jamás, de los jamases, usted puede levantar su cabeza delante de Dios. Jamás hay una verdadera felicidad cada vez que, hermano, usted vive en esa condición. La Biblia lo dice, que el que encubre, el que guarda su pecado, no prospera. Pero el que lo confiesa y se aparta, Dios tiene misericordia. Pero es que no lo confieso, no, porque como ya nadie se dio cuenta, y el Señor se lo descubre a cada rato, y como ya nadie se dio cuenta, yo no se lo confieso. Pues no lo confiese. Manténgalo allí. Y pregúntale a Acán qué le sucedió, a su nombre. Necesitamos, dije yo, volvernos al Señor de todo nuestro corazón. Que haya en nosotros un cambio total del corazón y de la vida en cuanto al pecado, en relación con el pecado. Isaías 1:16 dice: lavaos y limpiaos,
Quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo, dice el Señor Todopoderoso. Los frutos del arrepentimiento deben de verse claramente en la vida, en el rostro de cada cristiano, en la vida de cada creyente. Aleluya. Si usted ya se arrepintió y si usted ya perdonó, entonces consérvese ya su nombre. Acuérdese que Jesucristo ya le ha perdonado el pecado. Si ya se lo confesó, Dios se lo ha perdonado. Pero apártese, por favor. Pero apártese del pecado, porque ese de una o de otra manera se le pega, hermanos, como la miel a las moscas. Número 2, hay que enseñar al hombre y traerlo al trabajo de la fe en el Señor Jesucristo. Dice San Juan en el capítulo 6, verso 29, diciéndole Jesucristo al pueblo: esta es la obra de Dios. Este es el trabajo que hay que hacer en Dios y para Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Hay que enseñar al necesitado que necesita creer en Dios, que necesita acercarse a Dios. Los discípulos fueron y predicaron a que los hombres tienen que arrepentirse y que tienen que creer en el evangelio del Señor. Este es el trabajo al que hay que traer a la gente. ¿Cuánta gente hay desocupada y no sabe qué hacer? Este día, mientras trabajaba, se acercó una persona y empecé a platicar con esta persona ahí, y me dice, mientras escuchaba yo las alabanzas al Señor, me dice: oiga, eso poco se escucha. Eso poco se escucha. Sí, le digo, tiene razón, porque aún entre los cristianos lo que tienen es reggaetón. Y no evangélico necesariamente. Eso poco se escucha. Sí, le digo, poco se escucha, le digo. Y dígame una cosa, ¿y cómo hace usted? ¿A dónde ha escuchado esto? Cállese, me dice. Mire, me siento muy bendecido. ¿Y por qué? Le dije. Porque mi esposa es la de eso. Yo soy un burro, me dijo. Bueno, le dije yo. Ya era un hombre adulto, ¿verdad? Yo soy un burro, me dijo. Pero no se preocupe, mire, le digo, así está, le dije. Así está. Gloria a Dios. ¿Ok? Más vale que empiece. Siéntese, llegue a la iglesia, siéntese en la silla. Es que no tengo fe. Yo le digo a mi mujer que voy a ir cuando tenga fe. Usted nunca va a tener fe, le digo. La fe viene por el oír la palabra de Dios. Usted siéntese y escuche. Acompaña a su señora el día de ahora, llegue a su casa, cámbiese y váyase al culto. Mañana levántese temprano y váyase al culto con ella y escuche. Siéntese ahí 1 mes, 2 meses, no importa, pero siéntese y escuche. Porque esto es lo que pasa. La gente apenas viene una vez al culto, y el día que viene, hermano, se está diciendo aquí: hermano, tenemos una actividad para tal día. Justo a esa hora. Y empezamos, vamos a ver, vamos a hacerla, Simón. Vamos, Simón, decimos, ¿verdad? Simón, la hacemos. Vamos a hacer mojarras. Hermano, yo voy a colaborar, diciendo, allá con 50 pesos. Aquel que vino por primera vez se va y dice: ahí no vuelvo a ir. Ahí se pide mucho pisto. No, quédese 3 meses ahí sentado y escuche. Y escuche, como dijo la hermana Fabiola. Hermano, mire todo esto que nosotros tenemos. Usted mira el templo, ¿verdad? Muy bonito, acogedor, con aire fresco, que hasta tengo que apagarles el aire porque a veces le pone muy brillo, ¿cierto? O sea, todo esto hay que sacarlo adelante. Imagínense que yo les predique la palabra y yo tenga que sostener todo esto. Que Dios tenga misericordia y me ampare, ¿verdad? Pero Dios lo hace. Dios es todopoderoso. Sí, casi en esa manera estamos, pues a su nombre. Denle un fuerte aplauso al Señor, por favor, a su nombre. Entonces, le digo, siéntese y escuche la palabra del Señor, le digo, para que su fe crezca. Entonces usted puede abrir su corazón. Pero así está, le digo. Usted entra a su casa, sale de su casa, va a su trabajo, regresa de su trabajo y hace esto y lo otro, y usted se siente confiado. Fíjese que sí, me dijo. ¿Y por qué cree? Le digo. Por las oraciones de esa señora, ¿verdad? Sí, me va a creer que se metió al cuarto a orarme, de un cuarto que tiene aparte, donde tengo mis camisas de trabajo, me dice. Mire qué conversación, ¿verdad? Y cuando estaba orando, y colgué la camisa, y yo sentí algo, y agarré la camisa y yo salí. Vaya, le digo, ¿qué cree que experimentó? Le dije, no sé, pero yo sentí algo y yo mejor me salí. ¿Será que el suyo o la suya siente eso cuando entra al lugar a donde usted se queda orando? ¿Será que siente eso? No lo siente. No lo siente. Si se encierra ahí para
A ver qué cosa, ¿verdad? Solo Dios lo sabe. Y como dijo un hermano por ahí, el pastor tiene cámaras, dijo, en la casa. Yo no tengo cámaras en ningún lado, ¿verdad? Y yo no ando vigilando a nadie. Gloria al Señor, a su nombre. Gloria a Dios. Entonces, hay que hablarle al hombre del evangelio. Hay que hablarle, hay que instruirlo. Número 3, principio 3, y voy terminando ya. El tiempo ya se nos está yendo. A su nombre, a su nombre. Gloria al Señor. Que la iglesia de Dios es una esfera de trabajo y de actividades. La iglesia de Dios, escúcheme, no es como, hermanos, porque si usted se conoce los enjambres de abejas, ¿verdad? Conoce los enjambres de abejas. Está la reina, la abeja reina. Esta se sienta en su trono y ustedes vayan y mandan a las obreras. Ustedes vayan y pisquen la miel, vayan de flor en flor, por favor, y tráiganme miel. ¿Ok? Y tiene a unos zánganos ahí, así se le llaman. Y yo por eso a veces digo zánganos en la iglesia. Esos son los que le están vigilando, que nada le suceda. ¿Me entiende? Esos los comen, mire, sin hacer nada. Esos nunca salen del nido. Nunca salen, esos siempre se quedan ahí. Pues en la casa del Señor, como dijo aquel dicho y aquel refrán, cuando el hombre, hermanos, iba a subir a la carreta para cruzar la frontera al otro lado, y le dijeron que en qué posición él quería ir, en qué clase, primera, segunda y tercera. Los haraganes, como los zánganos, dijeron, bueno, yo voy en primera clase. Entonces su boleto vale más. Y dijo el de segunda clase, bueno, yo me voy en segunda. Perfecto. Y ustedes dijeron a los otros, pues yo me voy en tercera. Ay, todos a la misma carreta. Y dijo el de primera clase, ¿y qué pasó? ¿Ah? ¿Y qué sucedió? Usted súbase y siga adelante, le dijeron. En la cuesta se subieron, se bajaron, en la primera cuestecita se bajaron los de tercera clase a empujar la carreta. ¿Qué? Ya la pasaron, pero venía la cuesta más grande. Entonces se bajaron los de segunda y los de tercera clase a empujar la carreta, y los de primera arriba todo el tiempo. Pues no, señor, no hay la iglesia de Dios. Aquí los haraganes no entran al cielo, se lo garantizo. Se lo garantizo. Aquí dice la palabra del Señor claramente que los haraganes no entran al cielo. Aquellos dicen que no trabajaban, uno, porque no eran contratados, había que esperar que se les contratase, pero escúcheme, estuvieron ahí desde la mañana hasta la tarde esperando que alguien los contratara. No, hombre, hermanos, si fuera los hermanos de la iglesia allá, los del otro lado, esos se levantan a las 11 de la mañana a buscar trabajo. Hermano Germán, voy a ir a ver si me contratan. Dice, ¿para dónde va, hermano? Voy para el Home Depot. Vamos, dice propaganda ahí. Bueno, aquí vengo con la aplicación, ¿verdad? A las 11 de la mañana. ¿Quieres trabajar? Bueno, y yo quiero trabajar. Andate, muchacho, le dice. A las 11 de la mañana. Antes que en el Home Depot, o mejor dicho, la hamburguesería, usted quiere ser parado ahí, mano, en la puerta. Disculpe, pero necesito trabajo. No quiere que le lave el parqueo, por lo menos. Dígame qué hago, por lo menos. Deme este día de trabajo. Quiero hacer algo de trabajo. La iglesia del Señor en la iglesia del Señor somos entrenados nosotros para esto. Pues así es la situación. Entonces en este tipo de personas vemos nosotros que hasta el último momento ellos esperaron. La hora undécima, eran 11 horas esperando ahí, y el día se acababa a las 6. Pero ellos tenían la esperanza de que podían trabajar una hora al respecto de la salvación. Escúcheme, nunca es tarde. Por tanto, los discípulos de Cristo tienen que ser discípulos que se esfuerzan. Tienen que ser discípulos que trabajan. Los hombres son llevados al evangelio no solo para disfrutar de los frutos, sino para trabajar también a través de los mismos. La religión verdadera es evidente, práctica. Hay que esforzarse, hay que hacer algo. Es la devoción del corazón y de la vida que nosotros le hemos entregado al Señor al caminar según como lo establecen sus mandamientos. Este es el reflejo de nuestro quehacer, de nuestro esfuerzo, de nuestra vocación a su nombre. Es hacer la voluntad de nuestro Padre Celestial. La palabra del Señor dice que nos mantengamos en la vocación en la que fuimos llamados a su nombre. Hay que negarnos.
a nosotros mismos, porque esta es una obra también de negación. Hay que negarnos a nosotros mismos, pero hay obras de devoción también. Hay obras de beneficencia, hay obras de misericordia, y nosotros tenemos que esforzarnos. Estas obras las encontramos claramente y especificadas en la palabra del Señor. El Señor siempre nos provee de su gracia. El Señor siempre nos provee de su sabiduría. Siempre nos da los bienes para poder realizar eficazmente su voluntad, para ejercer de esta manera sus propósitos a su nombre. Dios, en aquel día, como propósito número 4 para terminar, nos llamará cuentas como siervos que somos, y nos recompensará cuando haya terminado el día de trabajo. Él nos dará nuestra recompensa. Qué maravilloso será eso. No espere ese día usted. Hoy lo veo cansado, hoy lo veo abatido, pero ya va a pasar, pero ya va a pasar, pero ya va a pasar. Hoy siente que no puede, y como que el mundo lo está cargando usted solo en sus espaldas. Ya va a pasar, ya va a pasar. Porque por la noche durará el llanto, dice la palabra del Señor, pero en la mañana brillará la alegría. El sol de la justicia brillará. A su nombre, a su nombre. No olvidemos que Dios tiene derecho, hermanos, sobre todo lo que nosotros somos, sobre todo lo que nosotros podemos hacer. Dios tiene derecho absoluto. Nunca nosotros pensemos que Dios tiene obligaciones para con nosotros por lo que nosotros podemos hacer para con Él. No, sin embargo, por su bondad, por su misericordia para con cada uno de nosotros, Él nos ha dado sus promesas. Él ha establecido su promesa. Grandes promesas, preciosas promesas, recompensas gloriosas para todos los fieles, para todos los siervos que soportan hasta el final. A su nombre. A estas, hermanos, nosotros tenemos que prestar atención. Estas son las promesas, las recompensas que Dios nos dará a nosotros, hermanos, en el servicio a Dios. Porque cuando nosotros obedecemos sus mandamientos, nosotros nos miraremos ricamente gratificados. Pero las recompensas principales al respecto de la piedad del Señor, número 1, están reservadas para después de la muerte. La Biblia dice: sé fiel hasta la muerte. La palabra del Señor dice que perseveraré hasta el fin. Leemos la parábola en el versículo 8 que dice que cuando llegó la noche, entonces cada uno recibió su recompensa. Hermanos, la noche es cuando llegue la muerte, cuando hayamos pasado de muerte a vida, o cuando el arrebatamiento haya venido. Entonces entraremos a la presencia del Señor y Él nos dirá: en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra el gozo de tu Señor. ¡Qué maravilla! Venir cansado, venir agobiado y presentarnos delante del Señor, posiblemente temblando, para ver qué es lo que el Señor nos va a decir. Si usted ya llegó arriba, no tiemble, porque seguro que el Señor lo toma de la mano y lo va a meter a su nombre, para darle de su recompensa, para cumplir sus promesas, para cumplir su palabra. Alabado sea Cristo para siempre. Entonces, ¿por qué nos afligimos en esta tierra? Estoy cansado, hermano. Yo lo entiendo que está cansado. Yo lo entiendo, porque no solo usted está cansado. Si usted mirara dentro mío, si usted sintiera lo que yo siento, hablando en el sentido físico, usted se dará cuenta que no solo usted está cansado. Esta mañana me levanté temprano, tenía un sueño que me botaba, pero la alarma timbró a las 6 de la mañana. Yo tengo que levantarme. Señor, dame fuerzas, por favor. Me levanté, hermanos, me cambié, me fui a mi trabajo. Y al llegar a mi trabajo empecé a trabajar y a trabajar para adelantar mi trabajo, para poder salir temprano y preparar el mensaje y preparar y predicar en la radio. Para venir temprano al templo, arrodillarme a orar delante del Señor y preparar el mensaje para la iglesia. Si usted se metiera dentro mío, usted supiera que yo también estoy cansado, pero hay algo que me mantiene vivo. Es la esperanza de la vida eterna, y es que Jesucristo me dará la recompensa en el día en que Él me llame. A su nombre, iglesia, a su nombre. Estas recompensas serán grandes, porque esto no es solo una remuneración equitativa,
sino, hermanos, que según sus riquezas, abundante misericordia, la infinita superabundancia de su naturaleza, estas son nuestras recompensas. No serán nunca divididas o dadas en proporción, sino que las dará el Señor en una forma igual. Los que fueron llamados a la hora 11 recibirán su denario. Los últimos convertidos, así como los primeros, serán coronados de gloria, de inmortalidad y de vida eterna. No se canse, por favor, siga hacia adelante. Ninguno recibirá menos de aquellos que están esperando, sino que recibirá infinitamente más y más. Estas son las recompensas del Señor. Estas son las recompensas eternas. Una eternidad de descanso después de la dura labor. Una eternidad de paz después de las muchas dificultades de la vida. Denle un aplauso al Señor. Una eternidad de gozo después del dolor, hermanos, y a la diestra de Dios placeres para siempre. La gloria de Dios, póngase en pie para siempre. Una corona de gloria incorruptible para todos aquellos que esperamos su venida. A su nombre, iglesia. Después de tanto dolor, después de tanta incertidumbre, el Señor le coronará de paz y de tranquilidad, y la bendición y la bonanza viene, y esto no tarda. En cualquier momento se cumple esta palabra. En cualquier momento se cumple esta palabra. Pero tenga mucho cuidado, porque son muchos los llamados, pero son pocos los escogidos. Guárdese, por favor. Guárdese para Dios, por favor. Guárdese. Es necesario guardarlos para el Señor. Entonces aquel día usted podrá glorificar al Señor, bendecir al Señor. Ese día que Cristo venga, dice ese cánticos antiguos, que será maravilloso, que será glorioso cuando venga Jesús el Salvador. Todo será como color de rosa. Las naciones unidas como hermanas nos presentaremos delante del Señor. Ahí estaremos para siempre. Ahí estaremos para siempre al lado del Señor Jesucristo. Se aproximan los juicios de Dios sobre la tierra. Hay conflictos y guerras, pestilencia y dolor.